Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Gonzalo, encantada de saludarte. Bueno, pues es un placer y bueno, como estoy, lo primero que os digo a todos los autores es muchas gracias. Muchas Bueno, gracias porque gracias a gracias. vosotros el proyecto es una realidad y ha empezado. Eso es lo primero que aprovecho estos encuentros para deciros. No, bueno, y yo me imagino que todos te diremos lo que yo te voy a decir, que muchas gracias a ti por la idea, por darle cuerpo, por el ánimo, el entusiasmo que tú le insuflas. Y tú eres el alma mater o el alma pater. Así que nosotros encantados Sí, de pero es bailar maravilloso contigo. todo lo que he sentido desde el primer momento y en todo momento, valga la redundancia, es el estar acompañado y el que todos habéis sentido y apoyado cualquier cosa y el proyecto en sí. Así que, bueno, muchas gracias. Un placer formar parte porque además los compañeros son fabulosos. Sí, es verdad, es verdad. Y bueno, pues la pregunta es evidente. ¿Por qué la literatura? Pues la verdad es que, fíjate, quizá la respuesta ahora sea más, ¿cómo voy a decirte? Más clara que nunca o más diáfana que nunca en estos tiempos de coronavirus, porque quizás bueno, todo el mundo quiere extraer conclusiones positivas de una experiencia tan terrible, pero sí es verdad que hay alguna cosa que en principio de manera incipiente puede parecer menos mala, como que es el hecho de habernos cuestionado algunos valores sociales que dejaban mucho que desear. Y esto lo digo al hilo de la pregunta ¿por qué la literatura? ¿No? Porque llegábamos incluso a esa ceguera de preguntarnos para qué y por qué cuestiones como las artes, ¿no? Sí. Y una sociedad ya tiene que estar muy ensoberbecida y muy falta de vista para de verdad hacerse esas preguntas sin que le dé la risa a uno. Y decir, ¿cómo estoy preguntando esto en serio? ¿No? Porque de pronto la literatura, yo me he imaginado ahora en el confinamiento, he visto claramente cómo somos eh, pura biología, evidentemente. De pronto tener unos pulmones sanos es mucho más importante que tener ninguna otra cosa. Pero además, cómo de pronto seguimos siendo esos antepasados nuestros que se arremolinaban alrededor de una hoguera en una cueva, ávidos de escuchar historias, ¿no? Entonces, la literatura verdaderamente es tan importante como que nos define como especie. No solamente la vida es una cadena biológica valiosa, sino que hemos adquirido la conciencia o la autoconciencia suficiente como para pararnos y contarla y relatarla. Y eso hace que la experiencia humana se multiplique, que perdure y que pueda ser un legado para las posteriores generaciones muy claro y muy patente. Entonces, de pronto la literatura lo es todo. Sin literatura nosotros seríamos otra especie distinta, ¿no? En, No, lo que, no la en tu poema para ¿Por qué la literatura? Al final dices lo que engendra vivir nace al contarlo. Y bueno, Así es. así es, ¿verdad? Fíjate, yo esto siempre cuando hablo de esto siempre pongo el mismo ejemplo. Yo creo que sí, que las cosas nacen cuando se cuentan o nacen de la manera que se cuentan en ese momento, no antes. Por ejemplo, hoy nadie con dos dedos de frente dudaría de la existencia de Alonso Quijano, Ujú. muy por encima de caballeros o de hidalgos manchegos que sí que vivieron en carne y hueso en el siglo XVII. Pero ¿quién es más verdad? Es decir, que Alonso Quijano, el Don Quijote, al tener la suerte de ser contado de una forma tan soberbia y tan espléndida, nació. Y no solamente nació como nacieron aquellos hidalgos manchegos que surcaban los caminos de verdad en el siglo XVII, sino que nació de otro modo, nació siendo inmortal. Así que imagínate si es importante contar, ¿no? De pronto. Sí, es verdad. Y además ese mismo contar, pues, yo estoy totalmente de acuerdo con la imagen, para mí es cuando nace y hasta hoy, cuando se reúnen en torno a la hoguera y se cuentan. Y de hecho el proyecto al fin y al cabo es eso, tratar de reunir cuantos más mejor en torno a la hoguera y contarnos y mostrar lo importante que es contar, que justo por lo que tú dices.
Así es, bueno, y además en estos días de pandemia, pues se ha hablado mucho de todos los libros escritos alrededor de las plagas y las pestes anteriores, que son muchísimos. Y uno de los que todo el mundo ha mencionado es el de Camerón, de Claro. Boccaccio, ¿no? Evidentemente por la cercanía además y la similitud, porque fíjate, la peste negra, que también venía de Asia, aunque no se sabe exactamente que fuera de China, hablan más de la ruta de la seda, de lo que hoy puede ser Turkmenistán, bueno, toda esa zona, ¿no? De Eurasia. Y de pronto penetró por los mercaderes venecianos y de otras ciudades, de pronto por la península itálica se propagó a Europa, ¿no? Entonces, el de Camerón, esos jóvenes que se reúnen huyendo de Florencia, porque ese mismo impulso de huir de las grandes ciudades lo hemos tenido también, ¿no? Como especie está un poco en nuestros genes. Y de pronto eso ha sido más actual que nunca, ¿no? Es verdad, sí. Y para mucha gente, yo creo que es que además mucha gente cree que no lee nunca y realmente no lo hace como ejercicio directo, pero indirectamente, por supuesto, sí que lo hace. Porque bueno, un libro de alguien que lo comenta, de alguien que lo canta, de alguien que lo explica sin incluso saber lo que está diciendo, le está llegando. Pues fíjate, hay un libro, espérate, lo tengo aquí, un segundo. Sí, no recordaba el título exacto. Un libro que es una colección de artículos, de ensayos de Antonio Muñoz Molina, que se titula Pura Alegría y que yo he leído durante este confinamiento por motivos académicos. Y de pronto él dice algo que a mí me llamó mucho la atención. Está muy bien, está lleno de perlas, es un gran libro. Pero hay algo que me ha recordado lo que has dicho tú. Y hablaba de cómo las personas que no leen nunca creen que la literatura es una realidad ajena, ¿no? Sin embargo, todos sabemos quién es Don Quijote o todos tenemos la idea de lo que es huir de una peste, aunque no hayamos leído nunca. Y esa idea seguramente nos la ha dado más Boccaccio incluso que los historiadores, ¿no? O sea, tenemos ideas arquetípicas que han sido previamente contadas y a las que uno ya nace y por ósmosis absorbe. Y entonces hablaba cómo la gente que menos lee son los más proclives, según él, en sus palabras. A mí me pareció algo gracioso y bastante cierto, si tú lo analizas en el fondo, son los más proclives a creer todo tipo de literatura, entre comillas, como son los engaños, las falacias que se cuentan y no reflexionan por los medios que no son los libros, ¿no? Claro. Entonces, los que pican más ante otro tipo de situaciones. Es interesante, porque además es verdad, una de las cosas que te da leer y la literatura y las artes en general es libertad y capacidad para entender un poco mejor el mundo, o por lo menos para tratar de analizarlo, sin duda. Exacto. Con lo cual, para no creértelo todo. Exacto, que curiosamente parece un paradójico y un contrasentido, ¿no? Pero las personas con más literatura y con más fantasía son menos proclives a creerse otro tipo de infundios que tanto proliferan en nuestra época, ¿no? Por muchas vías. Claro, sí, de hecho yo creo que parte en realidad, la idea de por qué la literatura y de reunir en torno al fuego, etcétera, pero también es porque creo que es algo necesario, que además, como decías, nos hace humanos en gran medida y quiero que llegue a cuanta más gente mejor, darles la posibilidad al menos de entender la maravilla que tienen y lo que supone. Cierto. Yo creo que sí, que como tú muy bien dices, de alguna forma los que humildemente sentimos ese amor irrefrenable por la literatura, pues también tenemos una especie de, por decirlo así, no quiero sonar grandilocuente, pero tenemos una especie de deber moral de compartir la buena nueva, ¿no? No, además cuando amas algo mucho, quieres compartirlo con todos, claro. Claro. Entonces, qué mejor que proyectos como el tuyo que nos reúnan a muchos letraheridos y fervorosos de la literatura, pues para propagar el placer de leer y la importancia y la necesidad. Sí, la necesidad yo creo que, como bien dices ahora, además es más patente incluso. Sí, digamos que este virus ha sido un poco demoledor de máscaras, ¿no? Yo he visto cómo se han caído muchas máscaras, la realidad ha empezado a parecer tal cual es, en muchos sentidos, ¿no? Y eso no deja de ser algo bueno, ¿no? No, eso es la parte buena, sí, claro. Algo tenía que tener por
Al final lo tenía que... Al final, cuando los antiguos decían, hablaban del yin y el yang y decían no hay nada completamente malo ni nada completamente bueno, ahora se había... Se ha vuelto. Pues tenían un poco de razón, ¿no? Siempre hay como el yin y el yang, un poco de mal dentro del bien y un poco de bien dentro del mal, ¿no? Sí, 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 es verdad. Yo creo que eso y el estar mucho más tiempo solo, contigo mismo también, bueno, pues también te incita a preguntarte y al final preguntarte en gran medida es buscar y buscar es el arte y la literatura. Ah, es cierto, es cierto. Yo creo que ninguna obra literaria ha surgido de otra cosa que de una pregunta, ¿no? Mm. Y a su vez significa una pregunta. Lo curioso de las buenas obras literarias es que siendo respuestas, en realidad son grandes preguntas, Sí, ¿no? sí. En parte por eso también el título. El título no es sobre la literatura, es ¿por qué la literatura? Porque al final es una pregunta, efectivamente, como Sí, los libros. Pues bueno, pues muchas gracias, Raquel. a Un ti.